Ahora vamos a ver el método de la arandela. Es otro método para calcular volumen de sólido de revolución, ¿sí? Este método se ocupa, por ejemplo, aquí tengo una región, la hago girar sobre este eje de revolución y me genera este sólido. Y como dice ahí, sólido de revolución agujerado, porque este hueco al girarlo, este pedacito al girarlo nos va a quedar el hueco acá en medio, que es el que se ve por acá, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer o cómo es la fórmula para obtener el volumen? Pues es la siguiente. Si aquí se dan cuenta, aquí agarro un rectángulo vertical. Al hacerlo igual girar sobre este eje de revolución. Este es mi eje de revolución. ¿Sí? Se genera un disco como el que está aquí. Un disco hueco, aquí lo vamos a llamar arandela. ¿Sí? ¿Cómo calculo el volumen de este disco hueco? Pues muy parecido a como lo hicimos en el método de discos. Primero calculamos el volumen del disco sin agujero menos el volumen del agujero, ¿sí? Y ya eso nos da la siguiente fórmula. El volumen es igual a pi por la integral de A a B. Recuerden que A a B es lo que delimita la región que voy a hacer girar en el eje X y voy a girar sobre algo paralelo al eje X. Y aquí va a ir un Rx al cuadrado menos un Rx minúscula al cuadrado de X. ¿Quién es R mayúscula? Pues R mayúscula, ya que tengo mi arandela, es el radio mayor que va desde el eje de revolución hasta acá. Y R minúscula es el radio del agujero, por decirlo así, del disco que queda o de la partecita que queda en el agujero, ¿sí? Nada más hay que identificar eso. Y van al cuadrado ambos, se restan de X, ¿sí? Siempre va el radio mayor, yo lo llamo radio mayor, al cuadrado menos el radio menor. Si yo descompongo esta integral, me quedarían dos integrales, una con r de x al cuadrado y la otra con r minúscula al cuadrado. Y con esta primera, pues sería el volumen de discos que vimos la clase pasada, menos el volumen de un disco pequeño, que en este caso es el hueco, ¿sí? Por eso es esta fórmula. ¿Sí? Ya nada más hay que aplicarla. Además, esta fórmula se utiliza siempre y cuando estoy girando sobre algo paralelo o sobre el eje X, ¿sí? Porque voy a integrar sobre X. Igual que en el método de discos, si voy a girar sobre un eje vertical o paralelo al eje Y, pues se integra todo en términos de Y. Vamos a ver ejemplos. Entonces, primer ejemplo, dice, usar el método de la arandela. Encuentre el volumen del sólido formado al girar la región acotada por la gráfica de la raíz y de la parábola sobre el eje X. ¿Sí? Aquí ya lo coloqué en una hoja. Es el siguiente. Entonces dice, ya leímos las indicaciones. Lo primero es graficar las dos funciones o las funciones que les dan para obtener la región. En este caso la azul es la parábola y esta rosita es la raíz de X. Esta es mi región, dice, la voy a girar sobre el eje X y me va a quedar un sólido parecido a este, donde acá va a tener el hueco. Entonces lo que se usa aquí son las arandelas, ¿sí? ¿Por qué arandelas? Por el hueco y además, si yo aquí rebano este sólido de revolución de manera vertical, aquí se forman las arandelas, ¿sí? Aquí está el hueco. Y ahí claramente se ve que la arandela o se denota aquí se ve claramente el radio mayor que va desde el eje de revolución, que en este caso es la X, el eje X, hasta acá, ¿sí? Ese es el radio mayor, que ya lo trasladé aquí a la región, ¿sí? Dije, este es el radio mayor, o ¿sí? O sea, no necesariamente, de aquí a acá. Puede ser esta parte, así todo hasta acá, ¿no? ¿Quién me da el radio mayor? Pues solo me lo da la función rosita, esta, ¿sí? O es la función que está arriba, ¿sí? Más arriba.
que sería la raíz de x, por eso aquí puse r de x o el radio mayor es raíz de x. Y el radio menor es esta partecita donde va a quedar el hueco. ¿Sí? Este es el hueco. ¿Y quién me lo va a dar? Esta función que está abajo, que es x cuadrada. Ahora, otra cosa, necesito los límites de integración. ¿Cómo los voy a obtener? De las intersecciones que hay entre las dos gráficas. Y aquí lo coloqué, intersecciones de las dos gráficas se igualan las dos funciones, que es raíz de x y x cuadrada. Y despejo x. Aquí para despejar x o para quitar la raíz le igual al cuadrado de ambos lados y me queda x igual a x cuarta. Paso todo de un lado, igual a 0, factorizo y llego a que los dos valores son 0 y 1. Que es este punto de intersección y aquí es 1. Por lo tanto, el volumen o la fórmula al aplicarla es pi por la integral de 0 a 1 de r o radio mayor al cuadrado, que era este, sí, al cuadrado, menos el radio menor al cuadrado de x. Aquí simplifico antes de integrar. Esta con esta se van, me queda x y aquí me queda menos x cuarta de x. Integro como cualquier potencia, la integral de x es x cuadrada sobre 2 menos la integral de x cuarta, x quinta sobre 5, evaluada de 0 a 1. Y eso me va a dar 3 pi décimos. Y ese es el volumen para ese sólido de revolución con un agujero. Segundo ejemplo. Se encuentra el volumen del sólido formado al girar la región acotada por la gráfica de y igual a x cuadrada más 1, y igual a 0, x igual a 0 y x igual a 1, pero ahora se va a girar respecto al eje y. Entonces primero graficamos la región. La parábola x cuadrada más 1 es una parábola, una unidad hacia arriba, aquí tiene su vértice. ¿Sí? Aquí la voy a prolongar. Esta es la parábola x cuadrada más 1. Dice y igual a 0 es el eje x, x igual a 0 es el eje y x igual a 1. ¿Sí? Que aquí está. Entonces, esta es la región, la parte rosita. ¿Sí? La voy a girar sobre el eje y. ¿Sí? Cuando la giro obtengo este sólido de revolución, que aquí hay que identificar que de 0 a 1, como aquí se marca, no hay hueco cuando yo hago girar. Ya de 1 hasta esta intersección ya hay huecos. Y aquí se ve el sólido de revolución. Entonces, de 0 a 1 voy a usar discos. Y de 1 hasta este valor, ¿sí? Vamos a ver qué valor es arandelas, ¿sí? Aquí checamos, hay arandelas, aquí ya hay un hueco. Entonces, ya sé la primera parte. Para el volumen, bueno, antes de eso, necesito, antes de todo, como dice que voy a girar sobre el eje y, entonces todo debe estar en términos de y, ¿sí? Esta función la tengo que pasar a términos de y, ¿sí? Que es la parábola. ¿Cómo lo hago? Aquí lo puse hasta abajo. Voy a despejar a x de esta función. Entonces, paso el 1 para acá, pasa restando, le quito el cuadrado con la raíz y x es igual a este valor. Esta es, por decirlo así, mi función, ¿no? En términos de y. ¿Sí? Entonces ya tengo mi función en términos de y. Y pues es la única. Ya no hay otras funciones. Ajá. La que pasó ayer, si hubiera más, pues ya lo igual las despejo x en términos de y. Ahora, esta parte les decía es con discos, que es de 0 a 1. ¿Por qué? Porque la parábola pues aquí empieza en 1, ¿no? Entonces el volumen va a estar dado por pi, por la integral de 0 a 1 del radio de este disco. ¿Cuál es el radio de este disco? Sí, aquí va de 0 a 1. La distancia que hay de aquí a acá. Y esa distancia es de una unidad. Por eso aquí obtengo, aquí le voy a poner r de x es 1, perdón, r de y, que es el radio de los discos. ¿Sí? En la parte de discos. Después ya cambia, ¿no? Bueno, voy a poner, ¿sí? R1 y este mi R2, ¿no? Son dos radios diferentes. Bueno, ni son diferentes, son iguales. ¿Sale? Entonces aquí voy a usar 1 y ya me queda 1 al cuadrado de y más pi por la integral de 1 a 2,
que va de aquí hasta acá. ¿Por qué 2? Pues aquí nos regresamos a la región. Aquí x vale 1 y aquí está la altura de la función. Ese x igual a 1 lo sustituyo en la parábola y me va a quedar 1 al cuadrado más 1, 2. Entonces llega hasta 2. Y sería más pi por la integral de 1 a 2. El radio mayor cuando yo utilizo arandelas, este es el radio mayor de acá, del eje Y hasta aquí, ¿sí? Que es el mismo radio que el del disco normal, sin hueco, ¿sí? Es esta distancia de aquí a acá, ¿sí? Siempre va a valer 1. El radio menor es el que va variando, que sería el del hueco, que es de aquí a acá y me lo da del eje Y a la función, del eje Y a la función, ¿sí? Pero la función es, aquí le voy a poner la función ahora en términos de Y, que es raíz de Y menos 1. Es el radio menor, radio mayor es 1, ya nada más sustituyo en la formulita que vimos antes. Es el radio mayor al cuadrado, el radio mayor era 1 al cuadrado menos el radio menor al cuadrado de Y. Sí, ya nada más álgebra. La integral del 1 me va a dar Y de 0 a 1 más pi por la integral de 1 a 2, está al cuadrado, esto se elimina, pero aquí este menos va a afectar al Y menos 1. ¿Sí? Seguimos, Y evaluada de 0 a 1 me da pi más pi por la integral de 1 a 2. Este 1 con este se suman, quedan 2 menos Y de Y. Aquí sigo bajando pi más pi por la integral de esto que es 2Y menos Y cuadrada sobre 2 de 1 a 2. Y todo eso me va a dar 3 pi medios. Y ese es el volumen para ese sólido de revolución. ¿Sí? Ejemplo 2. Ejemplo 3 es el ejercicio 17 de la serie, ¿sí? Y dice, bueno, había otra instrucción antes que encontrar el volumen del sólido de revolución generado por la región limitada por la recta y igual a 4x y la parábola y igual a 4x cuadrada alrededor del eje Y. Entonces grafico mi recta, que está el azul 4x, grafico mi parábola 4x cuadrada, ¿sí? Esa se va a girar sobre el eje Y. Entonces me queda este sólido de revolución donde esta parte está hueca. Y ahí se ven las arandelas. ¿Sale? Entonces como todo igual lo quiero o lo voy a girar sobre Y, todas las funciones deben de estar en términos de Y. Y aquí me pongo a despejar X en términos de Y de las funciones. Una es la parábola 4X, despejo, y X es igual a Y sobre 4. La otra es Y igual a 4x cuadrada, despejo, y x es igual a la raíz de Y sobre 4, que es raíz de Y sobre 2. ¿Sí? Ya las tengo despejadas. Ahora, igual necesito estas intersecciones. ¿Sí? Esas intersecciones sirven para los límites de integración, pero como voy a girar sobre Y, entonces el intervalo o los límites de integración los debo ubicar en el eje Y. Entonces para encontrarlos voy a igualar las dos gráficas, pero en la variable Y, ¿sí? Las que obtuve antes al despejar, que una es Y sobre 4 y la otra es raíz de Y sobre 2. Aquí las igualo, hago la igualdad. Este 2 lo paso a la izquierda y el 4 a la derecha y me queda esta parte. Elevo al cuadrado de ambos lados y aquí me va a quedar 4y cuadrada igual a 16y. Este 16y lo paso restando, factorizo y llego a que y es igual a 0 y y igual a 4. Son las intersecciones, ¿no? Y aquí es 0 y aquí es 4. ¿Sí? Entonces ahora sí, ya. Bueno, me falta otra cosa. Me falta el radio mayor y el radio menor. Aquí claramente se ve que el radio mayor está dado desde el eje Y hasta la función que está a la derecha, más a la derecha, que en este caso es la parábola. ¿Sí? Entonces el radio mayor es esta función, que esta viene de la parábola. El radio menor igual desde el eje Y, pero ahora hasta la función, la recta. ¿Sí? Entonces este es el radio menor. ¿Sí? Y ya entonces el volumen es la integral de pi de 0 a 4, perdón, es igual a pi por la integral de 0 a 4
radio mayor, que es este, al cuadrado, menos el radio menor al cuadrado. Hago las operaciones, que me queda y sobre 4 menos y cuadrado sobre 16. ¿Sí? Integro normal, evalúo de 0 a 4 y eso me va a dar 2/3 de pi. Y ese es el volumen para ese sólido de revolución. ¿Sí? Con un hueco usando arandelas. Y el cuarto ejemplo, último ejemplo, es el 22 de la serie. Igual encontrar el volumen del sólido de revolución que se genera por la región acotada por la gráfica y igual a secante de x, y igual a 0 en x está entre 0 y pi tercios en torno a la recta y igual a 4. Aquí gira sobre una recta. ¿Sí? Aquí no voy a dibujar el sólido de revolución, solo dibujé la región. ¿Sí? Ya está un poco más complicado la figura. Pero entonces dice la secante. La secante tiene asíntotas. Las principales o las que están más cerca del origen es de menos pi medios y en pi medios, ¿sí? La gráfica aquí se sigue a la derecha, a la izquierda, ¿sí? Pero solo me pide de 0 a pi tercios. Por eso solo grafiqué este ciclo, esta parte, ¿no? De menos pi medios a pi medio. Porque aquí involucra el 0, el pi tercios, ¿no? Aquí está 0 y pi tercios. Esta, la rosita, es la secante de x. Y pues me pide girar sobre la recta y igual a 4 que está por acá. ¿Sí? La voy a girar esta región, la rosita. ¿Sí? Si la giro, obviamente nos va a quedar este hueco. Y pues son arandelas, ¿no? Son arandelas. Y aquí tenemos que verificar quién es el radio mayor. El radio mayor viene desde el eje de revolución hasta acá. ¿Qué distancia hay? Si aquí es y igual a 4, pues esto es 4. Por eso el radio mayor es 4 y el radio menor es desde el y igual a 4 hasta la función secante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo esta distancia? Pues es la recta y igual a 4 menos la función. ¿Sí? Por eso 4 menos secante de x, este es el radio menor. ¿Sí? Como estoy girando sobre una recta paralela al eje x, pues todo lo hago con x. ¿Sí? Aquí ya nada más falta ver los límites de integración. Como es en x, pues ya me lo había dicho, ¿no? De 0, aquí me lo está dando también, de 0 a pi tercios, que es de 4 al cuadrado, que es el radio mayor, menos 4 menos secante al cuadrado, que es el radio menor. ¿Sí? Y eso es 16 menos, todo esto es un binomio al cuadrado, 16 menos 8 secante de x más secante cuadrada de x de x. Ahí me falta. Simplifico este 16 con este se va y ahora nos queda 8 secante de x menos secante cúbica. Todas estas ya son fórmulas directas, ¿sí? Que vimos en el método, en la unidad pasada, y van a llegar a que es igual a esta parte, y eso en decimales es 8.803 por pi. Ese es el volumen de ese sólido de revolución.